Buenos días. A nosotros nos correspondió el tema de licitación pública. Se los vamos a explicar con mis compañeras Tania Ávila, Angie Jordán, Angie Martínez y quien les habla, Viviana Herrera. Iniciaremos el tema con qué es contratación estatal. Esta contratación es el conjunto de normas que regulan los procedimientos que se adelantan para que toda entidad pueda adquirir un bien o un servicio. En estos dos tipos de contratación encontramos 5 categorías. Está selección abreviada, subasta inversa, mínima cuantía, concurso de méritos y en la que les vamos a hablar, licitación pública. ¿Qué es una licitación pública? Este es un proceso participativo en el que cualquier entidad del gobierno decide poner a varias empresas para obtener el mejor precio y calidad por un bien o un servicio que esté requiriendo. ¿Cómo se da este proceso? Durante el proceso licitatorio se siguen determinados requisitos legales que hacen validez de este acto. Y estos requisitos legales tienden a asegurar la legalidad y transparencia del proceso. ¿Para qué sirve? Este es para adquirir o permite la ejecución de obras o adquisición de bienes o servicios de una entidad, también como proceso de selección residual. Esto quiere decir que cuando no podemos seleccionar una entidad o una empresa por otro medio, hacemos por licitación pública. Aspectos importantes que tenemos en cuenta cuando se realiza este proceso. Uno, que ¿quién se encarga de las licitaciones? Cada entidad del gobierno tiene un responsable de compras y estos son los que realizan este tipo de licitaciones. Hay límites de valor, no existe ningún límite de valor. Pueden haber licitaciones de 5 millones o hasta de billones. Ejemplo, el Metro de Bogotá se realizó por medio de licitación pública. ¿Son participativas? Sí, lo que se busca con el gobierno es poder garantizar que las entidades puedan adquirir los mejores servicios. ¿Se posponen o se detienen? No. La ventaja de estos procesos es que continúan o no se posponen, ni porque exista cuarentenas, ni porque exista virus, nada de esto nos afectaría en este proceso. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de licitaciones o las licitaciones? Las encontramos en el SECOP 1, en el SECOP 2 o en Licimatic. Cabe también aclarar que las licitaciones públicas no son fáciles de ganar, duran alrededor de 3 a 6 meses, pero pues es un ingreso fijo cuando se adquiere. Y también es importante tener en cuenta que la oferta que nosotros realicemos para tener una licitación pública nunca debe ser mayor a la que se está postulando ahí. Bueno, ahora les vamos a explicar las etapas. Estas se dividen en 10. La primera, la entidad identifica la necesidad de adquirir un bien o un servicio. La segunda, la entidad elabora el pliego de condiciones. Este se considera un borrador que se publica en el SECOP. Este proceso dura alrededor de 10 días. Tercero, en este proceso todos los interesados pueden solicitar información, además de colocar observaciones sobre el pliego borrador. Cuarto, se inicia el proceso, además se concluye el cronograma y observaciones. Quinto, la entidad realiza la audiencia de asignación, revisión y distribución de riesgos. Sexto, los interesados entregan sus propuestas en el lugar, fecha y antes de la hora. Séptimo, la entidad inicia la evaluación y verificación de requisitos, solicita documentos si es necesario y realiza un puntaje para los oferentes. Octavo, el informe de la evaluación se pone a disposición de cada oferente para que lo puedan validar. Noveno, se realiza una citación a la audiencia final, en esta para que todo se vaya preparando para el final del proceso. Décimo, se instala la audiencia final. Esta es la audiencia de adjudicación. Después de esto, si el oferente cumple, se adjudica el proceso, si no, se da como desierto. Si se adjudica el proceso, se suscribe un contrato, unas pólizas y al final se realiza la liquidación del contrato. Bueno, ahora les voy a explicar las dos
audiencias que existen en el proceso de la licitación. Estas son estrictas y obligatorias. La primera es de asignación de riesgos. En esta se precisa el contenido y el alcance del pliego de condiciones. Además, la entidad estatal presenta el análisis de riesgo efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva. La segunda es la de adjudicación. Esta se le da la oportunidad a los oferentes para que puedan pronunciarse sobre el puntaje o la evaluación que le haya dado la entidad estatal. Esta, digamos que se le considera el uso de la palabra una única vez a cada oferente para que pueda dar las respuestas. Esto no implica que mejore o que pueda modificar el puntaje ya obtenido. Esta intervención debe ser por un tiempo establecido ya por la entidad y solamente puede hablar o se hace por cada oferente. Después de esto, si digamos que la entidad estatal necesita, puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación solo si lo ha publicado con anterioridad en el SECOP. Y por último, termina la intervención de los asistentes y se procede a adoptar la decisión que corresponda, ya sea para adjudicar el proceso o para darlo como desierto. Características de la licitación. Se trata de un procedimiento administrativo que se compone de una serie de actos regulados por las normas administrativas. También se caracteriza por ser un procedimiento en el cual se elige a quien esté en la mejor condición de ejercer muy bien la actividad y finalmente se celebra el contrato. Otra característica muy importante de la licitación pública es que se debe tener en cuenta la calidad y el precio. Y por último, una característica muy importante es que se elige a quien ofrezca la mejor opción o condición para la buena función de la administración estatal. Para regular el tema de contratación pública existe una serie de normatividad en Colombia que son la base para el entendimiento de este tipo de procedimiento, pero se debe tener en cuenta que no son estrictamente necesarias para llevar a cabo el proceso de licitación pública. Las normas más importantes las nombraremos a continuación. Ley 80, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 816, por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública. Ley 1150, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Decreto Ley 4170, por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura. Circular externa número 2, Colombia Compra Eficiente, elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones, clasificador de bienes y servicios. Ley 1712, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Decreto de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Documentos que se necesitan para presentar una licitación pública. Primero que todo se debe tener la Cámara de Comercio no mayor a 30 días, se debe contar con la cédula del representante legal, también se debe tener el certificado de pago de aportes de seguridad social firmado por el representante legal o revisor fiscal, se debe contar con el certificado de la Procuraduría, con el certificado de la Contraloría y el registro único de proponentes. A continuación vamos a explicar cómo se debe realizar el proceso de contratación en el SECOP 2. Primero que todo se debe crear el proceso, entonces para crear el proceso se debe ingresar al SECOP 2 usando usuario y contraseña. Allí se muestra un formulario en donde se debe incluir los datos básicos del proceso de contratación. El segundo paso es la edición de pliegos borrador, en donde una vez guardados los datos básicos, el SECOP crea un expediente electrónico del proceso de contratación y habilita la creación del pliego borrador, en donde se debe contestar un formulario con las siguientes 6 sesiones. Información general es donde se debe describir el objeto del proceso de contratación, también se debe clasificar el bien o servicio, se debe contestar información sobre el plan anual de adquisiciones, se debe seleccionar el tipo de contrato, los acuerdos comerciales, entre otra información. La siguiente sesión se llama configuración. Allí se debe diligenciar información sobre el cronograma en donde se deben establecer las fechas de los hitos del proceso de contratación. También se debe definir qué garantía le va a solicitar al proveedor. Se debe ingresar el valor estimado del proceso de contratación, entre otra información. La sesión número 3 se llama cuestionario.
Allí se deben indicar los requisitos que los proveedores deben presentar con la oferta. La sesión número 4 tiene como nombre evaluación y es donde se deben definir cómo van a ser evaluadas las ofertas que reciba de los proveedores. La sesión número 5 son los documentos del proceso. Aquí se deben cargar documentos como el estudio previo, anexos o fichas técnicas. Finalmente, la sesión número 6 son los documentos de la oferta y es donde se encuentra una lista de documentos que pueden solicitar las entidades estatales en los procesos de contratación. El tercer paso es la publicación del pliego borrador y es donde una vez creado el borrador del pliego, este debe ser publicado. El cuarto paso es el área de trabajo del proceso y es donde el SECOP 2 habilita el área de trabajo en la que encuentra las funcionalidades necesarias para adelantar el proceso de contratación en línea e interactuar con los proveedores. Se deben enviar las observaciones y el quinto paso tiene que ver con la respuesta a las observaciones del pliego borrador. El sexto paso es la edición del pliego definitivo y es donde usted puede actualizar el pliego de condiciones con base a las observaciones recibidas. El séptimo paso tiene que ver con la publicación del pliego definitivo. El octavo paso son las adendas y tiene que ver con que si la entidad estatal quiere hacer adendas al pliego de condiciones. El paso número 9 es la apertura de ofertas y acta de cierre. Es cuando se cumple la fecha de cierre en el SECOP 2 y este permite abrir las ofertas. Allí cada contratista debe subir su oferta respectiva para participar en el proceso de contratación. El paso número 10 tiene que ver con la solicitud de subsanaciones. Durante la evaluación de las ofertas puede solicitar a los proveedores subsanar requisitos habilitantes o aclarar el contenido de la oferta a través de la sección de mensajes. Allí se envían las siguientes subsanaciones y se continúa con el siguiente paso, el cual tiene que ver con el informe de evaluación y publicación de ofertas. Allí se debe elaborar y subir el informe de evaluación en el formato establecido por la entidad estatal. Para la publicación de ofertas se deben publicar las ofertas recibidas para que todos los interesados puedan conocer la información teniendo en cuenta el principio de transparencia. El envío de observaciones al informe de evaluación no es obligatorio, pero si es el caso, se debe responder a estas observaciones en el plazo previsto por la entidad estatal. Finalmente se genera el informe de adjudicación, pero también puede ser el caso de que se genere una declaratoria desierta. Esto significa que se presentaron 10 contratistas, pero ninguno fue elegido, o también que nadie se presentó por la complejidad del contrato. A continuación, expondremos un ejemplo de un contrato que se llevó a cabo mediante el proceso de licitación pública, el cual tenía como objeto la implementación del sistema de videovigilancia urbana para espacios públicos para la seguridad y convivencia de la población del municipio de Aquitania. Siguiendo el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, se realizó el aviso de licitación donde se plasma la información sobre el objeto y las características esenciales de la respectiva licitación. La entidad contratante fue la Alcaldía del municipio de Aquitania, Boyacá. La modalidad de selección del contratista fue licitación pública. El plazo estimado del contrato fue de 2 meses y el valor estimado del contrato fue de 258.998.958 pesos. Se puede observar el cronograma comprendido desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones que se realizó el 28 de febrero, el proceso de licitación que comprende desde la apertura de la convocatoria hasta el cierre de las propuestas, que fue el 1 de abril del 2019 a las 10 de la mañana, la evaluación de las propuestas y publicación de observaciones por parte de los oferentes hasta el 4 de abril a las 9 de la mañana. La definición del proceso que comprende la evaluación de los requisitos habilitantes hasta el 16 de abril del 2020 y por último las fechas relacionadas con la suscripción del contrato. El proyecto de pliego de condiciones se publicó en el SECOP 1 entre el 28 de febrero y el 13 de marzo del 2019. En este se expusieron las condiciones de la contratación y se definió el presupuesto estimado. En cuanto a la forma de pago, se definió que la alcaldía iba a pagar al contratista seleccionado un anticipo del 50% del valor total del contrato dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la legalización y ejecución del mismo. Y conforme al artículo 91 de la Ley 1474 del 2011, el contratista debía constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos, esto con el fin de garantizar que este dinero se invirtiera exclusivamente en la ejecución del contrato y previo al cumplimiento del objeto del contrato, entonces se cancelaría el restante del dinero con el fin de completar el 100% pactado.
También se explican los requisitos para participar y donde se definió que podían participar en el proceso de selección las personas jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, individualmente o bajo la modalidad de consorcio o unión temporal y demás formas asociativas legalmente constituidas en el país y que su objeto social tuviera relación con el objeto del proceso. Y se dejan plasmadas las causales por la cual puede haber rechazo de las propuestas, como lo sería que el proponente se halle en curso en alguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, también que el proponente no acredite tener la inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, también cuando para el mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el mismo proponente o cuando la oferta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar establecido según el pliego de condiciones. El contratista seleccionado estará en la obligación de suministrar e instalar los equipos de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el municipio. También debe realizar la instalación en los puntos que deben tener cobertura de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato. Debe instalar las cámaras y sus respectivos accesorios como postes, soportes, conectores y cableado. Debe presentar de manera oportuna, conforme al cronograma, los documentos necesarios para la suscripción y legalización del contrato y en general cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes los cuales hacen parte integral del contrato. Por parte de la alcaldía, entonces la alcaldía tendrá la obligación de pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. Debe brindar la colaboración y proporcionar la información o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. Debe resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. Debe cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. Y por último, se especifican los documentos que son necesarios para poder aplicar a la oferta, como ya habían sido explicados anteriormente. El 12 de marzo del 2019 se recibieron las observaciones al proyecto de pliego y el 14 del mismo mes se dio respuesta a estas. Varias de estas observaciones eran sobre los índices financieros solicitados, pero fueron rechazadas basados en que la entidad, de manera previa a establecer los índices financieros, realizó un análisis de los indicadores, los cuales se fundamentan en la fuente del Sistema de Información Empresarial. Una de las observaciones que sí fue aprobada es que solicitaban que dentro de la experiencia general del personal que se requería para el proyecto se solicitaba que estuviera inscrito el COCNIA, que es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, pero se expuso que la entidad encargada de expedir la matrícula profesional para los ingenieros de telecomunicaciones y electrónicos es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines. Entre el 14 de marzo y el 29 de marzo del 2019, el pliego de condiciones definitivo se publicó en el SETCOP 1. Posterior a esta publicación se recibe una nueva observación, como se puede identificar en la imagen, indicando que se debe eliminar un numeral donde se solicita experiencia puntual del postulante, ya que la cuantía de la licitación no merita solicitar un personal con experiencia puntual y limitada. La observación fue aceptada y de este modo se hace la primera adenda. El 28 de marzo del 2019 se recibe una observación extemporánea donde se solicitan cambios cuanto a la experiencia específica que se solicitaba, pero esta fue negada ya que si bien las entidades estatales pueden modificar el pliego de las condiciones mediante adendas. Cuando el proceso de contratación se adelanta mediante licitación pública, la publicación de las adendas debe hacerse 3 días hábiles antes de la presentación de las ofertas. Y en este caso, según el cronograma, esta presentación de las ofertas se tenía que realizar el 1 de abril y como coincidía con el fin de semana, no se cumplía con el tiempo requerido. Siguiendo el cronograma, el 1 de abril del 2019 se realizó el cierre de recepción de propuestas, obteniendo 3 propuestas las cuales cumplirían con las fechas establecidas en el cronograma. Así que se procedió a realizar la verificación de los requisitos habilitantes. Serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje de conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinan el orden de la elegibilidad de las propuestas. Requisitos habilitantes del proponente capítulo 1.
carta de presentación cumple con el requisito. En la sección 2 se presenta la experiencia personal, profesional y requerido, donde están el director del proyecto y el coordinador del proyecto, y el requisito se presenta en habilitada. Sección 3, capacidad financiera y organizacional. Para las condiciones presentadas del proponente se presentan los soportes que cumplen con el requisito. En la capacidad financiera se encuentra el índice de liquidez, nivel de endeudamiento, cobertura de intereses, capital de trabajo y patrimonio. Todas estas cumplen con su requisito. Después de esta evaluación se obtuvo solamente un proponente habilitado y no se recibieron observaciones debido a que cumplía con las 3 secciones tal como se estaba solicitando y como se muestra en la imagen. Se presentó una segunda adenda modificando el cronograma tal como se puede observar en la siguiente imagen. Del día 8 del mes de abril del 2019 a las 9 a.m. se pasó para el día 12 del mes de abril del 2019 a las 5 de la tarde. En la siguiente imagen se puede observar cómo el 31 de mayo del 2019 se celebró el contrato. Y finalmente, el 13 de agosto del 2019 se presentó una solicitud de prórroga del contrato de 2 meses debido a que se tuvo que realizar cambios de proveedor, lo cual modificó el cronograma de compras.